Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes. Ya saben que la cita es siempre a través de nuestras redes sociales y nuestro invitado es una persona que ustedes conocen muy bien, que nos entregó durante varios años las estadísticas, esas preocupaciones que nos generaban los distintos datos estadísticos y que ahora, pues bueno, está trabajando con unos colegas, entregando unos reportes diarios que ustedes también ya han empezado a conocer. Estamos hablando de Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE. Doctor Oviedo, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Diego, un saludo muy especial para ti y para todo el equipo de Semana. Muy contento de estar acompañándolos en este espacio y bueno, como tú lo mencionas, desafiado con todas estas nuevas tareas que estamos abarcando desde hace un mes. Doctor Oviedo, ¿cómo le ha ido con las cámaras? Porque, claro, usted tenía una cancha, por supuesto, la academia, estando en el DANE, pero ya estar en un noticiero de televisión es totalmente diferente. Bueno, no, nervios, ha sido nervios. A muchas personas que seguramente ya lo han escuchado, les he compartido ese sentimiento de primíparo un poco. ¿Por qué? Porque antes, como tú lo mencionas, en el DANE tenía la oportunidad de estar hablando con la ciudadanía a través de esos mecanismos virtuales, pero me podía tomar mi tiempo, ¿sí? A veces la gente se quejaba de que las ruedas de prensa se demoraban más de la cuenta, porque hablaba y explicaba. Ahora son 3 minutos, 20 segundos máximo, en donde tenemos que reconocer también que en ese momento la audiencia de todo el país que ve la televisión abierta, pues es una audiencia diversa, de todos los grupos de ingreso, de todos los niveles educativos. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy importante para desmenuzar, llamémoslo así, la idea y poderla presentar de una forma clara para que todos podamos aprovechar este espacio. Creo que es, para mí profesionalmente ha sido una oportunidad muy bonita, pero también quiero que sea una experiencia muy valiosa para todos los televidentes que ven este programa. ¿Quién le está ayudando? ¿Quién le dice, oiga, doctor Oviedo, mire, esto es así, esto es mejor así? ¿Hay alguien que esté ejerciendo esa función? Bueno, es importante recordar que esa invitación desde el canal de RCN y de todos sus directivos, pues me llegó directamente por el director José Manuel Acevedo de Noticias RCN y es con él y junto con el equipo de productores de la emisión de la noche, junto con Andrea, Joana y el resto de personas, que estamos trabajando en un equipo muy enriquecedor porque siempre tenemos un feedback diario de lo que está pasando, pues que estamos teniendo los avances que hemos visto a lo largo de los últimos días. Pero directamente pues le respondo a José Manuel Acevedo. Bueno, pues José Manuel Acevedo entonces es su tutor, llamémoslo así, en ahora esta nueva faceta de estar en un noticiero de televisión. Doctor Oviedo, para nadie es un secreto que usted en algún momento manifestó que le hubiera gustado quedarse en el DANE. Las cosas no se dieron, el presidente Gustavo Petro tomó una decisión y usted salió del DANE. ¿Le dio duro haber salido? Bueno, creo yo que inicialmente sí me pareció algo difícil, en el sentido en que hubiera sido muy bonito que el país entendiera que el DANE no tiene color político, ¿sí? Entonces hubiera sido un ejemplo muy valioso de la continuidad en un cambio drástico de ideología, de vertientes políticas, de principios económicos y de visión de país que se está dando entre el presidente Duque y el presidente Petro. Hubiera sido muy interesante que el país entendiera que la independencia del DANE se evidencia con esa manifestación, llamémoslo así, de que el DANE no tiene color y que yo hubiera podido continuar en el DANE. Sin embargo, recordar que no fue el presidente que tomó la decisión de no darme la oportunidad, sino fui yo quien renunció a esa oportunidad, como se lo expresé también personalmente y a todo el país el pasado 18 de julio, porque no me sentí cómodo con las conversaciones que se pudieron dar con el equipo de Empalme. Entonces creo yo que en esa ausencia de comodidad también hay que entender que por más de que queríamos reflejar un acto de independencia técnica y profesional desde el DANE, pues también hay que reconocer que hay algunos elementos de política pública
que son responsabilidad del DANE, en los cuales no había una convergencia de criterios y por consiguiente la decisión de apartarme y explorar nuevos caminos como los que estoy viendo en ese momento. Y ya que está justamente en otros caminos, ¿tomó una buena decisión, doctor Oviedo? Yo creo que sí, yo creo que sí. La verdad, tengo que reconocer que por más de que mi, mi principio de esta exposición pública o política a la cual voy a ingresar con el proyecto de la candidatura a la alcaldía de Bogotá es un principio que quiero resumir como de una política con propósito, ¿sí? Yo no me estoy sintiendo del todo tranquilo con lo que está sucediendo en este momento desde la perspectiva de política económica y política social, y por eso creo que fue un buen momento de hacer un balance, de haberle entregado al país una entidad que hoy en día tiene la reputación más importante dentro de todas las entidades al cierre de la administración del presidente Iván Duque, para que el DANE siga haciendo su tarea de informar y yo pueda encontrar otros caminos como los que estoy explorando en este momento. Entonces, creo yo que, como lo decimos coloquialmente, la tusa no fue tan dura. Creo que fue un momento triste de parar, pero al mismo tiempo muy satisfactorio de definir estos nuevos desafíos y los nuevos caminos que quiero seguir. Pues se metió usted en el tema de la política, doctor Oviedo, rápidamente. Y quiero preguntarle, ¿cómo un estadista, un técnico que estaba en el DANE, que lo veíamos siempre, como usted nos contaba ahora en las ruedas de prensa, entregándonos diferentes datos, diferentes realidades del país, las estadísticas, entra al mundo de la política? Usted ya es un precandidato a la alcaldía de Bogotá, pero ¿en qué momento usted toma esa decisión de decir, me voy por acá, por este lado, y voy a probar suerte? Bueno, yo creo que es una buena pregunta, Diego. Yo creo que eso no es algo planeado y es parte de lo que le quiero compartir a todas las personas que me van a acompañar en ese proceso para la candidatura a la alcaldía de Bogotá. Yo, mientras fui director del DANE, mi propósito y mi obsesión era ser un buen director del DANE y hacer mi tarea lo mejor posible. Sin embargo, cuando llega el 18 de julio, ese domingo, y queda claro que yo no voy a continuar, hice una reflexión y es el reconocimiento de las personas. Yo no voy a decir que sea masivo, pero las personas que a lo largo de los últimos meses se han acercado, me han parado en la calle o en el aeropuerto o en un restaurante a decirme gracias por hacer la tarea, es decir, gracias por decir la verdad, gracias por explicarnos qué está pasando en el país. Creo yo que es una muestra de que hay una oportunidad de revalorizar el servicio público, en donde el servicio público, claro, está en un contexto político que tiene algunas ideologías, pero la base del servicio público, en el capítulo que más me gusta a mí, que es el de ejecución, no el de control político como Congreso o Consejo, sino el de ejecución, el de gobernar, pues requiere que haya un espíritu que yo llamo ahora de tener gobierno a ciencia cierta para una política con propósito. Es decir, que nosotros podamos decir, vamos a gobernar una ciudad o una empresa o una universidad o un hospital a partir de la evidencia, a partir de lo que ha sucedido en el pasado, lo bueno, apalancarlo, lo malo, corregirlo, pero lograr que haya un sentido de continuidad y un proyecto de lo público como está sucediendo en este caso en el DANE. Entonces, quiero yo en ese momento expresar cómo continuar esta vocación de servicio público que me llamó mucho la atención. Recuerda que yo tenía claro que me quería ir a estudiar historia del arte a Florencia, en Italia, pero cuando ese sentimiento sincero de pocas personas, pero sincero, de decir gracias por hacer su tarea, pues me lleva a tratar de experimentar que ese sueño de tener un gobierno a ciencia cierta para una política con propósito, pues se pudiera manifestar en el ciclo político de las elecciones locales,
en ese momento lo más cerca que tenía en el horizonte, que son las elecciones de octubre de 2023, y en este caso, como no me gusta el control político, sino que me gusta la ejecución desde el servicio público, pues el único camino era aspirar a la alcaldía de Bogotá. Ya vamos a seguir hablando de eso, doctor Oviedo, pero es que quiero preguntarle, usted estaba en China, si no estoy mal, lo llama el presidente Iván Duque, llega al DANE, hace su trabajo y tiene un reconocimiento de los ciudadanos, tarea que no es nada fácil. Y usted lo sabe muy bien que no es fácil que en nuestro país alguien pare a algunos de los funcionarios del gobierno a agradecerle, a saludarlo, a tomarse una foto con usted. Eso ocurre. Entonces fue por esto que usted empezó a decir, quiero ejecutar en la alcaldía de Bogotá, me gustaría llegar por eso. Exactamente. Y la ambición también es de ser un buen alcalde, así como cuando el presidente Duque me llamó y me dijo, le tocó el DANE. Honestamente lo he dicho públicamente, no era mi sueño profesional, pero fue lo que me puso la vida en el camino. Mi obsesión no era entrar al DANE para lograr ascender o pensar en otro cargo público, sino seamos un buen director del DANE. En ese momento me dieron ganas de ser un buen alcalde. Y eso es el proyecto que le quiero vender a la ciudad. Tengo un año, es como si fuera una maestría, me voy a entregar completamente a esa tarea, vamos a ver qué resulta, pero sí ese espíritu de ejecutar y de gobernar se da también por algo que yo no me esperaba, y era que las personas fueran a reconocer que simplemente por decir y explicar las estadísticas, la gente valorara mejor el país, conociera mejor el país y valorara también el servicio público, que creo yo que hay muchas personas detrás de mí que hacen un excelente servicio público, que desafortunadamente están siendo invisibilizadas por el estereotipo que tenemos en Colombia de que el servicio público es poder, es lujo, es trago, es corrupción, son plumones, son televisores gigantes, son sillas de millones de pesos, cuando en realidad el servicio público también es gerencia y es ejecutar y es responder a los problemas de la ciudadanía. Y además elegido recientemente como el mejor funcionario, ¿no? ¿Con qué porcentaje fue elegido? Exactamente, es una calificación sobre 100, 77 puntos, como el DANE, mejor entidad con mejor reputación, en cabeza de Juan Daniel Oviedo, que pues también es un logro para esas 5.500 personas que todavía desde el DANE siguen convirtiendo las voces de las personas, los problemas de las empresas, las ventas de los comerciantes en estadísticas para que podamos conocer verdaderamente qué está pasando con nuestra economía y con nuestra sociedad. Bueno, y ahí ya son unos boticos, doctor Oviedo, eso todo suma. Pero bueno, usted nos dice que quiere ser un buen alcalde, que tiene ganas de ser un buen alcalde. ¿Qué significa eso? Porque entonces, en este momento, Claudia López está haciendo mal su tarea, doctor Oviedo. Bueno, yo creo que hay el hecho de que yo tenga el propósito de ser un buen alcalde no significa que automáticamente descalifique las sesiones anteriores. Pero yo sí creo que Bogotá, más que ser el segundo puesto político más importante del país después de la presidencia, y en donde muchas personas a lo largo de la historia reciente de Bogotá han ejercido la alcaldía, algunas incluso en ejercicio se han salido para participar en elecciones presidenciales, o como el presidente Petro, el alcalde Peñalosa, que ha sido candidato, Andrés Pastrana, diferentes alcaldes que siempre han pensado en que la alcaldía sea una plataforma para la presidencia. Yo lo que quisiera es concentrarme en cómo Bogotá tiene un proyecto de ciudad. A mí me duele cuando uno escucha gobernantes actuales con anteriores gobernantes comentando, es que ese puente es mío, o es que esa escuela la dejé yo. Tenemos que pensar más en la ciudad, una ciudad que no es el segundo puesto político más importante del país, es una de las 4 ruedas que tiene el carro de la economía colombiana, si hacemos esa analogía, que es el PIB, la riqueza, en donde Bogotá genera una 1/4 parte de la riqueza de todo el país. Somos
casi 8 millones de habitantes, 9,5 si contamos los municipios de la conurbación. Entonces yo creo que tenemos que recuperar ese proyecto de ciudad, un proyecto de ciudad como el que vimos hasta hace algunos meses o años en Medellín, o que en algún momento en la historia vimos en Cali, que estamos viendo hoy en Bucaramanga, en donde pensemos en un proyecto de ciudad, en donde cada corte de cuentas es un relevo de un propósito muchísimo más grande y no es simplemente un borrón y cuenta nueva para seguir avanzando más lentamente con ese enfoque en lo que necesita la ciudad, una ciudad que tiene unos desafíos sociales, económicos y de ordenamiento territorial muy importantes. Doctor Oviedo, de la época reciente de Bogotá, ¿quién le ha parecido un buen alcalde? Yo creo que más que un buen alcalde, son prioridades que han tenido esos alcaldes, ¿sí? Me remonto a Lucho Garzón. El tema de alimentación escolar fue tremendamente impactante en las condiciones de bienestar de los niños y jóvenes en el sistema educativo en Bogotá y ha sido un modelo que ha sido replicado en otras ciudades. Cuando vamos, por ejemplo, a las alcaldías de Peñalosa, el concepto de ordenamiento territorial, la concepción de ciudad, el avance del sistema de transporte masivo, las discusiones urbanísticas sobre cómo tener calidad de vida no solo al interior de la vivienda, sino en el espacio público, me parece que es algo supremamente valioso. Las iniciativas de colegios por concesión que se han manejado en diferentes alcaldías. En el caso de la alcaldesa Claudia López, todo el sistema de cuidado que se está planteando en Bogotá con el proyecto de las manzanas de cuidado, el proyecto de la segunda línea del metro que ya está materializando o que ya queda completamente materializado. Creo yo que hay hitos que han sido marcados por diferentes alcaldías en donde desafortunadamente, también para ser claro en mi respuesta, no logro tener ese hito de las alcaldías, por ejemplo, de Samuel Moreno o del presidente Gustavo Petro. Pero en ese sentido, doctor Oviedo, y acá hay una diferencia, llamémoslo así, con los políticos tradicionales, usted al reconocer lo bueno de las gestiones que han tenido algunos alcaldes, podría tomar un poquito de aquí, un poquito de allá, y tomar lo bueno para usted seguir ejecutando en caso de que llegue a la alcaldía de Bogotá y así hacer una buena gestión. ¿Podría ser así? De eso se trata el gobierno a ciencia cierta. Lo bueno que hay que fortalecerlo. Y los errores que sean evaluados, ¿sí? No a partir de una ideología, no, es que a mí no me gusta el metro elevado, entonces lo vamos a hacer por debajo. No, tengamos una discusión clara de cuáles son los costos o los beneficios de tomar cualquiera de las dos formas de tener el metro y sacarlo adelante. Entonces, eso es, creo yo, y te agradezco mucho la pregunta, eso es lo que manifiesta en forma sencilla, en un lenguaje claro, que es gobierno a ciencia cierta. Tenemos que pensar a Bogotá como un proyecto de ciudad, no como un escenario político para aspirar a la presidencia de la República. Eso quiere decir, doctor Oviedo, que usted por ahora, la alcaldía de Bogotá, y si le va bien, no tiene en mente en este momento por lo menos tener una candidatura a la presidencia de la República, no quiere usar la alcaldía eventualmente como un trampolín. Exactamente, y por eso es que estoy muy interesado en que este proyecto de este año pueda tener un legado, y es mi sueño y en el que estamos trabajando, es no solo generar la plataforma ciudadana para la recolección de firmas del movimiento independiente, sino poder aterrizar estos principios de gobierno a ciencia cierta para una política con propósito a través de una fundación, a través de esta fundación poder aglutinar esfuerzos, tanto de recursos humanos como recursos financieros, para que podamos lograr que esto que queremos incorporar en la ciudad de Bogotá también se pueda convertir en una realidad en el resto de ciudades del país. Y sin desviarme de la respuesta, uno de los legados que me deja el DANE es que no más salir de Bogotá, es decir, en el ejercicio de ir a otras ciudades capitales a la hora de sensibilizar sobre la importancia de que hay una información disponible para alcaldes y gobernadores para que puedan tomar mejores decisiones,
ya se sentían dificultades o arenas movedizas porque no está la capacidad del recurso humano o la cultura de la planeación para usar esa información para que las ciudades puedan avanzar. Y otro legado que me deja el DANE es que el futuro de Colombia, así como está en el sector agropecuario y en la situación agroalimentaria, también está en el reconocimiento de que Colombia urbana ya no es una mancha, es decir, Colombia ya no son dos barrios, el barrio rural y el barrio urbano, sino que son en principio casi 25 barrios, en donde muchos de esos barrios son ciudades principales que tienen unas condiciones muy distintas entre sí y que deben ser aprovechadas y reconocidas en las políticas públicas locales del gobierno para todas las ciudades del país. Y resulta, doctor Oviedo, que el DANE le da a usted un gran bagaje para conocer los problemas de la capital del país. Sin duda, usted ha podido identificar cuáles son los mayores problemas. En ese sentido, doctor Oviedo, si usted llegara eventualmente a la alcaldía de Bogotá, entre tantos problemas que hay, digamos, hay unos básicos que son los problemas del empleo y el hambre, que eso, por supuesto, genera otros problemas en la ciudad. ¿Cómo pensaría que se puede solucionar el tema del hambre, por ejemplo, que es lo que golpea a tantos ciudadanos? Bueno, es una muy buena puesta en escena de lo que estamos tratando de desarrollar. Son 5 temas claves que yo quisiera poner sobre la mesa. El primero son los temas de seguridad ciudadana. El segundo, el de movilidad. El tercero, el de empleo formal. Bogotá necesita ser un laboratorio de generación de empleo formal. Cuarto, el de pobreza, que trae implícito el de hambre. Recordemos que en Bogotá nunca habíamos visto 3 millones de personas en situación de pobreza monetaria, que todavía cargábamos en el año 2021, a pesar de los esfuerzos maravillosos que desarrolló la alcaldesa Claudia López con el programa Ingreso Solidario. Y el quinto, que es un poco que podamos tener inclusión, que podamos tener equidad y crecer a partir de la diversidad. De esos 5 temas, tú me planteas uno que es el de empleo formal. El de empleo formal tiene varias iniciativas. Yo creo que nosotros no podemos pretender que la formalidad empresarial o la formalidad laboral se decreta o se acuerda en el Consejo. Esa formalidad es una ecuación como la de cualquier tendero o cualquier persona que tiene un Uber o un bicitaxista o la persona que tiene una panadería en el primer piso de su casa. Esa ecuación es la ganancia. Tenemos que hacer visible las ganancias de la formalidad en Bogotá. Y eso requiere acompañamiento de presupuesto y de recursos públicos. Yo nada gano en generar unos programas de sensibilización a microempresarios para decirles, sí, es que tienen que ser formales, esto les voy a enseñar mercadeo, les voy a enseñar contabilidad básica, pero de un momento para otro desaparecerme y decirles, ¿sabe qué? A partir de mañana pague ICA, a partir de mañana páguele pensión a sus empleados y a partir de mañana expóngase o al régimen simple o al régimen tributario general. Entonces, ahí hay unos experimentos de ciudades muy importantes. Está México con su visión de lo público apalancando la formalización, en donde yo creo que hay apuestas que pueden ser supremamente valiosas, como Bogotá con su presupuesto logra durante un periodo de transición hacer los aportes a seguridad social, sobre todo en pensión, de trabajadores informales que se incorporen en planes de formalización. Otra forma de generar empleo formal. No desconocer que el bicitaxismo es una realidad en Bogotá. Y si esa realidad existe, pues ¿por qué no buscar el mecanismo a través de que el bicitaxismo, a través de canales formales, de canales que reconozcan los sistemas de pago del sistema de transporte masivo, pues sean la última milla del sistema de transporte masivo y sean remunerados por el operador público de transporte de Bogotá? Son ideas muy en borrador, pero que seguramente pueden contribuir a resolver los problemas de empleo formal. Y en caso de hambre,
pues necesitamos mayor focalización. El presidente a veces habla de que las transferencias son limosnas y que hay que dar más plata. De pronto hay que dar más plata, pero antes hay un espacio muy grande para que podamos focalizar e identificar efectivamente dónde están esos 3 millones de habitantes en Bogotá que están pasando una mala situación por estar en situación de pobreza, todo eso a corte del año 2021. Y quedará mucho más tiempo, doctor Oviedo, para hablar de las propuestas, porque este camino, esta carrera, mejor, por la alcaldía de Bogotá, pues hasta ahora está empezando. Usted dice que va a recoger firmas, por supuesto su candidatura será independiente, pero si algún partido tradicional le ofrece el aval, ¿lo pensaría? Muy concreto en ese tema. Hay que recordar, y tú tocas un punto clave, esta elección de alcaldes en Bogotá, de alcalde o alcaldesa en Bogotá, es la primera vez en su historia que estrena la segunda vuelta. Por consiguiente, mi criterio de movimiento independiente es unívoco, es decir, estoy convencido de que por más ya ha habido acercamientos con algunas vertientes políticas, en donde quiero reconocer la realidad que establece el DANE a través de la encuesta de cultura política, en donde prácticamente 2 de cada 3 personas en Colombia no se sienten identificados por sus partidos políticos. Quiero ser independiente, pero hay que pensar en el segundo movimiento, es decir, si las cosas se dan y yo logro ser candidato y paso a segunda vuelta, tenemos que desde ya dejar claro y sobre todo de forma transparente a toda la ciudadanía cuáles son los criterios para una plataforma de convergencia que permita, a partir de adhesión sobre ideas, sobre propuestas o sobre acciones concretas, permitir una convergencia de diferentes vertientes políticas para poder lograr un resultado muy positivo, distinto al que sucedió con las coaliciones en el caso de la segunda vuelta presidencial para la segunda vuelta de alcaldía de Bogotá. ¿Y ya tiene pensado algún lema, el lema de su campaña? Bueno, no estamos algo ¿No hay simple. nada escrito por ahí? No, es algo muy simple, es Oviedo alcalde. ¿Sí? El tema de la campaña es ese porque precisamente resume que es una persona que quiere ser un buen alcalde. Y esa persona que quiere ser un buen alcalde no quiere que la ciudad diga, es que lo que Oviedo diga. No, es lo que hagamos todos apoyando algunas propuestas, en este caso de Juan Daniel Oviedo como candidato a la alcaldía de Bogotá. Pues estamos entonces, o estaremos mejor, muy atentos a todo este proceso, la recolección de firmas. Suponemos que usted está componiendo su equipo de trabajo. Doctor Oviedo, quiero preguntarle también por otros temas que además también están ligados a Bogotá, sin duda. Por ejemplo, el precio del dólar, que ya está llegando a los 5.100 pesos, veo ahora. ¿Qué va a pasar con el dólar? Bueno, yo creo que en ese punto hay un nubarrón muy grande. Entonces va a ser muy difícil que retomemos la vertiente o el cauce que tenía el precio del dólar en la economía antes de abril o mayo de este año 2022. Y va a ser muy difícil, no por un tema ideológico o por un tema político. Va a ser difícil porque hoy la economía colombiana está más expuesta a responderle al resto del mundo por las posiciones deficitarias que tienen los hogares y que tiene el gobierno a la hora de hacer el corte de cuentas de todas sus actividades económicas. Entonces, en la medida que la economía colombiana está más expuesta al vaivén del sector externo, rápidamente lo que estamos viendo y lo que hemos venido observando a lo largo de los últimos meses, el fenómeno de inflación global, la crisis de abastecimiento, el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues va a llevar a que el dólar sea mucho más sensible a esa situación internacional. Lo cual, nuevamente, retomando palabras del presidente de la República, no se trata de que sea un problema si el presidente habla o no habla. El presidente está para hablar.
y para dar luces sobre cuál es su programa de gobierno y cuáles son sus acciones económicas. Pero hay que recordar que es muy diferente navegar un barco cuando la marea está calmada a cuando tenemos una marea fuerte. Y en ese momento no es que digamos que todo lo que pasa afuera se ve en Colombia, pero recordemos, estamos más expuestos a ese vaivén internacional. Por consiguiente, las decisiones que se tomen internamente en el timonel del barco al interior del país requieren tomarse con cuidado, con preparación, sin improvisación y reconociendo que eso siempre va a tener una consecuencia sobre las expectativas de las personas que están afuera, esperando coloquialmente, bueno, ¿usted cómo me va a pagar? Si la economía colombiana está más endeudada con el resto del mundo, no solo en el concepto básico de deuda, sino con el resto de transacciones de la economía, pues afuera está la gente como diciendo, bueno, ¿usted cómo me va a pagar? Si usted dice que va a pagar el petróleo y el carbón, ¿sé dónde va a sacar los $6 que recibe anualmente de cada 10 con los que puede pagar esa deuda que tiene con el resto del mundo? Entonces, rápidamente, somos una economía más expuesta a las expectativas, no a la especulación, a las expectativas de los analistas, y por consiguiente mi percepción es que el precio del dólar difícilmente va a retomar el cauce que tenía antes. Vamos a tener seguramente unos tiempos de calma, cuando ya haya un ajuste de las tasas de interés de Estados Unidos que se vaya estabilizando, pero al menos en lo que queda de 2022 y el primer semestre del 2023 vamos a tener unos tiempos turbulentos en relación con el comportamiento del precio del dólar, en donde difícilmente vamos a retomar niveles que teníamos antes de abril o mayo de ese año. Pero quienes dicen que el dólar puede llegar a 6.000 pesos, ¿aciertan con esta cifra? Bueno, no más hoy en este momento que estamos hablando, estamos viendo cotizaciones de 5.050. Yo creo que es difícil apresurarse a estos temas. ¿Por qué? Porque viene una nueva decisión de tasas de interés en Estados Unidos. Viene el cierre de año de la decisión del Banco de la República y yo creo que solo será posible entender ese punto de inflexión, llamémoslo así, o ese umbral de los 6.000 pesos, cómo se ubica temporalmente en un horizonte de un año, de meses o de semanas, hasta cuando creo yo, en mi opinión personal, muy humilde, que se tomen las decisiones, segunda decisión del FED del resto del año y la última del Banco de la República, que será hacia finales de diciembre de este año. Y la inflación, doctor Oviedo, porque también está disparada. Sí, que ese es un tema también que me ha parecido supremamente importante, que en el discurso o en el debate, muchas veces controversia desafortunadamente que se ha generado a lo largo de las últimas semanas, ya todos estamos empezando a entender, los panaderos, los tenderos, los taxistas, los microempresarios, los grandes empresarios, que el tema del precio del dólar no es un tema por allá de los gomelos, aprovechando casi me dicen, de los gomelos que transan en la bolsa o de los grandes inversionistas que tienen ahorros en dólares. Como lo decía, como la economía colombiana está más expuesta al sector externo, pues el precio del dólar se transmite más rápidamente en el comportamiento de los precios en la economía colombiana. En donde, tres cosas. Esa turbulencia del dólar. Segunda, el fenómeno de la niña, que va a afectar todo el ciclo de producción de frutas, de cítricos y algunos pastos para producción de leche, que van a llevar a que la inflación de alimentos siga presionada al menos de aquí hasta marzo por el fenómeno invernal. Y tercera, pues decisiones que se han tomado en el marco de la reforma tributaria, decisiones que se piensan tomar en materia de los aranceles a la importación de prendas de vestir en el país, pues rápidamente van a generar una presión sobre la inflación que tristemente nos va a llevar a algo muy preocupante, y es que es altamente probable que el dato que nos dé el DANE hacia finales de abril de 2023 en materia de evolución de la población que se encuentra en situación de pobreza, pues vaya a ser un trago amargo para la economía y para todo el país, porque existe una gran posibilidad
de que la incidencia de la pobreza incremente en el año 2022 en Colombia, y eso va a generar una tensión muy importante en todo el país. Así que es importante cuidar las decisiones que se toman en materia de política económica para que la inflación vaya tomando su cauce, recordando que el Banco de la República ya nos dijo en su último informe de política monetaria que ya tiene claro que la meta de inflación del próximo año 2023 no se va a cumplir, que la inflación de alimentos y la inflación de regulados va a seguir por encima de su cauce, y solamente en 2024 es que vamos a ver una inflación acercándose al 3.5% anual. Entonces tenemos un panorama delicado que tristemente va a afectar las decisiones de negociación del salario mínimo que vamos a ver en el mes de diciembre, y que seguramente va a tener un efecto, como lo decía anteriormente, sobre la pobreza. Recordemos casi 19.5 millones de habitantes en Colombia que todavía están en esta situación. Pues es un panorama bastante difícil. Doctor Oviedo, usted menciona algo que quería preguntarle y me lo acordó. ¿Qué les dice a usted a quienes le dicen el gomelo? Que me encanta. Es decir, yo creo que eso es lo que somos. Colombia es una sociedad de estereotipos, ¿sí? Entonces, a mí me la montaron que por mi voz de niña, en el colegio que porque tenía una cicatriz, en el DANE que porque tenía acento gomelo. Pero pues yo creo que tenemos que vivir con ella, ¿sí? La única forma es lograr, y por eso también ese espíritu de continuar en el servicio público, de que cambiemos esos estereotipos, al menos en el largo plazo, cambiando la educación, logrando generar más conciencia de que en la educación, sobre todo en la educación básica, pues se forman unos valores de respeto y de reconocimiento de la diversidad que son supremamente importantes, en donde creo yo que a ninguno, ni a ti, ni a ninguno de las personas que nos está viendo o escuchando en este momento, le han enseñado en el colegio que la etnia no se señala, se autorreconoce. Es decir, que uno no tiene en Colombia la posibilidad constitucional de decirle a otra persona que es negro o es indígena, sino que esa persona tiene que ejercer el autorreconocimiento. Entonces creo yo que hay un camino muy importante para recorrer, pero pues todas las personas que les encanta decirme que soy gomero, pues qué bueno que piensen así. Lo importante es que vayan un poco más allá y que entiendan que detrás del estereotipo hay una persona comprometida, en este caso por la ciudad de Bogotá y por todo el país. Ahora uno mira y quienes les dicen el gomelo, que por ahí uno ve en redes, dicen el gomelo le fue bien en el DANE, entonces también puede ser el gomelo es buen candidato, el gomelo puede ser buen alcalde. Exactamente, el man del DANE, como me dicen ahora, el ex man del DANE. Ajá, sí, también nos toca un tema muy importante, doctor Oviedo, el de la diversidad. A pesar de que hemos avanzado mucho en nuestro país en esta materia, pues todavía hay o tenemos un problema cultural de señalar a las personas que son gay, que pertenecen a la comunidad LGBTI. En esa materia sí nos falta mucho, ¿no? Porque también hay que respetar las decisiones de las personas. Claro, yo lo compartía en un panel en el marco del Festival Gabo, y es sí, yo creo que hace falta un camino por recorrer, pero esto no lo resolvemos si esto no se enseña. ¿Sí? No podemos forzar a las personas a reconocer la diversidad, eso se tiene que enseñar como un principio, llamémoslo, democrático, en el que todos cabemos, y que como democracia tenemos que reconocer que personas como yo tenemos derecho a tener una orientación sexual diversa, que no cumple con algunos elementos de tradición, pero que son supremamente naturales, respetables, y en el que todos tenemos derecho a poder manifestar esa orientación sexual o identidad de género diverso. Entonces yo creo que hay un camino muy fuerte por recorrer, en donde hay que desideologizar esta discusión. Por eso el afán, no solo del DANE como oficina estadística cuando yo estuve allá, sino de todas las oficinas estadísticas en América Latina y a nivel global, de reconocer a través de las estadísticas la existencia de diversidad, bien sea desde la perspectiva de género, bien sea
perspectiva campesina, desde la perspectiva de la discapacidad o desde la perspectiva del reconocimiento étnico de la población negra, afrodescendiente, indígena y gitana que habita en el territorio nacional. Doctor Oviedo, cuéntenos una cosa con sinceridad. Hace unos meses, unos días, usted en entrevista con Vicky Dávila, la directora de Semana, le contó que su mamá no le perdonaba que fuera gay. Y su mami sale a decir que no tenía nada que perdonarle, que ser gay no es un delito. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo en la casa finalmente por esa declaración? No, eso fue un rollo, hay que reconocerlo, pero ¿Lo regañó? pero lo que hay detrás es un mensaje que tal vez, obviamente, podía ser malinterpretado, ¿sí? Pero cuando hablamos de que queremos construir una narrativa diversa y que queremos reconocer que existen personas distintas, también tenemos que reconocer, que asumir que yo como ciudadano reconozco esa diversidad requiere de respeto de la diferencia, ¿sí? No podemos esperar que simplemente la diversidad sexual o la orientación de género se decrete. Tenemos que entender que son personas, en este caso como mi mamá, que tenía que asumir como una mamá hermosa y muchas que hay en el país que, llamémoslo de alguna forma particular, tienen a sus hijos o a sus hijas y se ilusiona con un plan de vida de ellos, se ilusionan de cuántos nietos van a tener, de qué familia tan grande van a tener, dónde van a vivir, cómo van a vestirse el día del matrimonio, cómo van a vestir a sus nietos, ¿sí? Entonces no podemos esperar que simplemente de un día para otro yo alce la mano y le diga, me está pasando esto, y ella diga, no, es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿sí? Hay que reconocer que hay personas a las que puede ser más duro aceptar ese tipo de situaciones. Entonces, de lo que se trata es de una conversación. No se trata de pedir que me respeten, sino que también reconozcamos que la forma como se genera ese respeto reconoce que el otro actor, en este caso mi mamá, pues yo tenga que reconocer la forma como ella asume ese tema. Pero caso superado y una relación muy, muy armoniosa y una admiración profunda por lo que ha hecho mi mamá en mi vida. Regaño superado, porque la mamá, doctor Oviedo, lo regaña a Exactamente, uno regaño superado. en cualquier momento. Pues, doctor Oviedo, nos vamos, pero le voy a preguntar por unas personas y usted me dice rápidamente cómo les ha ido. Presidente Gustavo Petro, ya casi 100 días de gobierno, ¿le ha costado la gestión? No. Perfecto. Claudia López, ¿le ha gustado la gestión? ¿Queda un año en la alcaldía, un poquito más de un año? Hay cosas muy valiosas, ingreso solidario, el tema del sistema de cuidado, su espíritu para dejar claro los recursos para la segunda línea del metro. Pero hay otras cosas como esa politización del concepto de seguridad ciudadana, ¿sí? Y esa politización de la articulación entre alcaldía y gobierno nacional en el marco de la pandemia, creo que no era necesario hacer ese tipo de cosas. La ministra de Minas, Irene Vélez. No me Sin palabras. No me parece que tenga claro que una transición como tal, que de la que ella habla, la transición energética, pues su mismo nombre indica que es un periodo en un horizonte de tiempo, ¿sí? Entonces creo yo que las afirmaciones tan radicales frente al no queremos más petróleo en el país, pues le cobraron la cuenta al precio del dólar y afortunadamente el gobierno ya ha rectificado. Entonces creo yo que no ha sido consecuente del valor que tienen las palabras en ese alto nivel de gobierno como es un ministerio. ¿Y el ministro de Hacienda, José Antonio Campo? Admiración profunda, me parece que desde antes, incluso cuando fui director del DANE, tuve la oportunidad de conversar con él, siempre me generó mucha ilusión
cuando estuvo en la CEPAL, conozco su carrera y la admiración que tiene todo el sistema de Naciones Unidas por él, solo admiración. Y obviamente en esta coyuntura, una admiración muy importante por lograr articular un discurso, porque él sí conoce que el discurso, cuando uno está más endeudado con el resto del mundo, el discurso cuenta a la hora de saber cómo, cuándo y en qué condiciones va a pagar esa deuda que tiene en el resto del mundo. Hoy lo hemos visto al ministro Campo literal apagando incendios, haciendo aclaraciones por declaraciones de algunos ministros. Hemos visto que ha tenido que salir a aclarar varios temas para dar una tranquilidad. Doctor Oviedo, ¿por qué no le ha gustado la gestión del presidente Petro? Bueno, me leíste la mente, estaba pensando, porque yo creo que hay que reconocerlo. Él es la visibilización de que el país quería tener un cambio o hacer un viraje en la forma de hacer política. Pero creo yo, más allá, porque mi posición no es de calificar o descalificar ideologías, en mi posición, llamémoslo así, de mi experiencia, creo yo que hace falta dejar más claro no solo qué quiere cambiar, sino cómo lo va a cambiar. Y eso requiere articular mejor a su equipo, ser mucho más consecuente del valor de las palabras sobre las expectativas que tenemos el resto de los habitantes y sobre todo que hay algo que me parece clave. Él está siendo consistente con los cambios que quería producir, pero creo yo que esos cambios que quiere producir y que va a producir, porque esperamos que pueda tener un buen gobierno, requieren de un mejor reconocimiento de lo que hay, ¿sí? Y algo que me parece supremamente importante, mi deseo honesto es que a él le vaya bien, porque lo mejor que le puede pasar al país es que al presidente y a nuestros gobiernos les vaya bien. Pero eso requiere escuchar y eso requiere reconocer que, claro, hay un cambio drástico que se quiere conducir para el país, pero ese cambio drástico que se quiere conducir para el país también puede hacerse escuchando y reconociendo que hay unas limitaciones. Yo sé que es difícil lo que voy a decir, pero 2023 es un año de una marea rebotada. Es un año en el que vamos a ver unas consecuencias muy importantes del invierno. Entonces creo yo que reconocer eso en la ecuación de todos los cambios que se van a plantear, pues es importante. Lo que siento yo es un poco de desconocimiento, no en el sentido peyorativo, sino de ignorar esas restricciones y querer plantear todas las plataformas de cambio en este momento, sin reconocer que ese discurso que apunta a diferentes aspectos sustanciales de la vida social y económica del país, pues van a ser leídos por todos nosotros como ciudadanos de una forma en la que vamos a sentirnos desorientados, confundidos, y eso afecta la confianza, eso afecta las expectativas, y yo creo que en ese momento, como lo muestran las cifras del DANE, los hogares en el país no hemos dejado de ver el vaso medio lleno. Las empresas lo alcanzaron a ver medio lleno, pero ya lo están viendo otra vez medio vacío. Pues la confianza y la consistencia del discurso en los temas económicos, sociales y ambientales es muy importante. Creo que ahí ha habido un descuido y por consiguiente ese sentimiento de no sentirme cómodo con las decisiones que se han tomado, sobre todo en materia económica, por parte de ese gobierno. Pues doctor Oviedo, un gusto haberlo tenido acá en Semana, que nos hubiera visitado. Volveremos a hablar más adelante sobre su candidatura. Quedamos atentos, como les decimos, empieza esta carrera por la alcaldía de Bogotá, empieza el sonajero y por supuesto les estaremos contando qué pasa con el doctor Oviedo. Oviedo, alcalde, será el lema de su campaña. Así sencillo. Que tenga buen día, doctor Oviedo. Diego, un saludo muy especial para ti, muchas gracias por la invitación y obviamente un saludo muy especial a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando en este momento.
Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que la cita es a través de nuestras redes sociales. Ingresen a www.semana.com para que encuentren toda la información de lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo. Estamos a un clic de distancia. Que tengan buen día.